En su lecho de muerte, el gran filósofo estaba rodeado de sus compañeros cuando llamó al niño llamado Neis y a los demás para que le escucharan. Entonces declaró a todos que no podía utilizar ningún tipo de magia. Poco después, falleció para renacer en este mundo como Maisel Loren. 500 años después, en la mansión Loren, Maisel, de 5 años, estaba leyendo en la biblioteca cuando su hermana Lars, de 3, le llamó y le pidió que leyera un libro. Maisel respondió que sí, pero se dio cuenta de que tenía en la mano la edición avanzada de Todo sobre la energía eólica. Entonces le preguntó si alguna vez había leído por su cuenta la edición para principiantes. Lars respondió afirmativamente, lo que le llevó a elogiarla como genio y a sugerirle que podía leer el libro ella misma. Sin embargo, ella insiste en que se lo lea él. A pesar de su reticencia inicial, acabó accediendo tras ver la expresión de ella. A continuación, le aclara que no tiene habilidades mágicas y expresa su preocupación por enseñarle con eficacia. Sin embargo, ella contraatacó diciendo que eso no era cierto. Según sus padres, era el gran filósofo renacido y destinado a convertirse en un héroe que llevaría el peso del mundo sobre sus hombros. Irónicamente, el gran filósofo de hace 500 años era conocido como el mayor mago, a pesar de no tener magia alguna. Originalmente, una persona con 0 magia que utiliza la magia se llama un gran filósofo. Es respetado y querido por todos, incluidos los políticos, los híbridos animal-humano e incluso los demi-humanos. Como resultado, sus padres y Lars parecen creer que el que nace con magia 0, como el gran filósofo, es el gran filósofo renacido. Pero en realidad, es el gran filósofo reencarnado. Incluso después de reencarnarse, su poder mágico sigue siendo nulo. Aún así, intentó usar la magia con la idea de que podría usar algo de ella, pero el resultado fue el esperado. Y como se sentía excluido por no poder usar la magia en este mundo, solía estar resentido con Dios. Pero ahora tiene la hermana pequeña más guapa del mundo. Sin embargo, se pregunta por qué se le sigue conociendo como el mayor filósofo incluso después de 500 años, tras enterarse de que nunca ha utilizado la magia. Mientras reflexiona sobre esto, de repente alguien está de acuerdo con lo que ha dicho Lars y le recuerda que un día su nombre será bien conocido en todo el mundo. Al oír esto, Maisel se da cuenta de que es su padre Mata, que es un señor feudal que gobierna sus tierras. Y como es honesto y bueno, Maisel le quiere. Aún así, intentó aclarar su posición con su padre. Sin embargo, su padre sacó bruscamente un libro con las últimas palabras del filósofo más grande. Al leer el mensaje, Maisel confirmó que, efectivamente, en él se decía que no podía utilizar la magia en presencia de Nice y sus acompañantes. A pesar de ello, Maisel no podía entender cómo se había tergiversado el mensaje, ya que su padre afirmaba que Nas Loran, que es su antepasado y estuvo presente en el hecho de muerte del filósofo, había interpretado sus palabras de otra manera, diciendo que cuanto más aprendía sobre la magia, más profundo se hacía su significado, aunque nunca había utilizado la magia en su sentido más verdadero. Oír esto enfureció a Maisel, porque quería decir exactamente lo que había dicho de que era incapaz de usar la magia, y Nice tergiversó excesivamente sus palabras. Mientras tanto, su hermana y su padre dirigieron su atención a la mesa que acababa de romper, pensando que debía de ser muy vieja. A pesar de ello, Maisel solo pudo suspirar mientras su padre persistía en proclamar que debía de ser su destino enfrentarse a una situación similar a la del gran filósofo a la edad de 5 años. Pero esto hizo que Maisel cuestionara la certeza de su padre. En respuesta, su padre le animó a tener confianza en sí mismo y le señaló que había conseguido leer los 10.000 libros de la mansión en un periodo de 2 años. Así que, aunque no tenía habilidades mágicas, su diligencia era algo de lo que estaba orgulloso. Después, le recordó a Lars que tomara clases con su hermano, a lo que ella accedió de buen grado y expresó su deseo de que Maisel le enseñara magia. En respuesta, Maisel le preguntó qué debían leer a continuación, pero Lars se negó y dijo que no estaba interesada en leer, pero sí quería presenciar su magia. Más tarde, en el patio de Loran Manor, Maisel no pensaba aceptar al principio, pero le convenció de que fuera preguntándole si la odiaba. Con eso, declaró que ella iría primero. Entonces empezó a cantar las palabras: bosque, tranquilidad y cielo grave. La cicatriz de los vientos ahuyenta la hoja. Después de eso, ella gritó cortador de flechas para lanzar un ataque contra la muñeca de entrenamiento. Inmediatamente, Maisel la elogió y le pidió que fuera el siguiente, pero él intentó negarse. Sin embargo, de repente ella le mostró sus ojos llenos de lágrimas y le preguntó si mentía porque había visto que había golpeado al muñeco con magia. Al darse cuenta de que Lars lo había observado,
recordó su frustración por no haber sido capaz de golpear al muñeco con magia. Recordó su frustración por no haber podido utilizar la magia a pesar de sus esfuerzos. Luego, en un intento de hacer algo con una simple muñeca, probó sus poderes. Y ahora, Lars le pide que vea su magia. Al ver que no podía negarse, le preguntó si podía guardar el secreto y prometerle que no se lo diría a nadie, ni siquiera a sus padres. Lars respondió a todo con un sí y le mostró su cara de determinación. Con eso, decidió mostrarle solo un poco. Entonces se precipitó y empezó a pensar que es cierto que es el legendario gran filósofo, y quiso mantenerlo en secreto. Sin embargo, si es el deseo de su bella hermana, guardará aquí su poder. Con un rápido movimiento, cortó la muñeca sin esfuerzo e impresionó a Lars. Sin embargo, Maisel no pudo evitar la sensación de que tal vez se había excedido. A pesar de ello, su hermana le elogió y comentó que ni siquiera su padre había conseguido romper la muñeca. Después, Lars proclamó que era el renacimiento del mayor filósofo. Sin embargo, él replicó que no lo sabía y recalcó que había vuelto a romper la muñeca. A pesar de ello, Lars insistió en que él también podía solucionar el problema. Esto le hizo darse cuenta de que ella también lo había presenciado. Y con unos pocos toques, Maisel consiguió arreglarlo, lo que hizo exclamar a Lars que estaba igual que antes. Entonces ella le preguntó si era magia de reparación, a lo que él respondió que, efectivamente, era magia de reparación, aunque en realidad no sea magia. Después, Lars le llamó y le preguntó si algún día podría ser como él si estudiaba y practicaba mucho. Él le dijo inmediatamente que sí y le aseguró que sería la mejor maga. Al oír esto, ella se sintió feliz y prometió practicar más y más. 2 años más tarde, en el territorio de Loren, un chico presumía de poder hacer aparecer fuego en sus dedos, pero otro chico afirmó que podía hacer lo mismo utilizando el origen de Blas, el rayo de fuego rojo y carmesí. Sin embargo, fueron descartados como aficionados y alguien señaló que Lars podía hacer mucho más. Lars empezó entonces a cantar para emplear un impacto instantáneo usando el cortavientos contra la llama. Tras presenciarlo, el chico la elogió por utilizar una magia tan fuerte y le pidió que se casara con él, a pesar de que solo tenía 5 años. Sin embargo, alguien se opuso, y fue Maisel, que ahora tiene 7 años. Maisel aclaró rápidamente que Lars era demasiado joven para ser novia a su edad, pero tras imaginarse a Lars casándose, declaró que nunca le permitiría ser novia. Así que el niño accedió solo para que dejara de llorar. Pero Maisel siguió llorando. El niño admitió que le daba miedo. Dejando eso a un lado, otro chico preguntó a Maisel si ahora podía usar la magia. Maisel respondió que aún no podía usar la magia y recalcó que eso era de esperar en alguien con 0 habilidades mágicas. Al oír esto, los demás niños comprendieron y afirmaron que los rumores eran ciertos. Y cuando Maisel preguntó por el rumor, le explicaron que se debía a que Maisel llegaba tarde y no podía utilizar la magia por el momento, pero que en el futuro se convertiría en un gran filósofo. Al oír esto, los demás niños le manifestaron su apoyo y Maisel expresó su gratitud. Mientras tanto, Lars insistía en que Maisel ya era genial. De repente, se fijaron en un chico llamado Negame y le invitaron a jugar juntos. Sin embargo, él los rechazó y dijo que no quería. Preocupado por esto, Maisel señaló que Negame parecía decaído, por lo que otro chico le informó de que podría deberse al reciente incidente con los lobos verdes que dañó los campos, donde también se vio muy afectada la casa de Negame, que ayudaba mucho allí. Aquello debió de sorprender. Después, el chico preguntó si Maisel había sabido algo del señor feudal y si el asunto se resolvería. En respuesta, Maisel le informó de que su padre estaba formulando contramedidas, pero solo pudo expresar su pesar a la hora de resolver el problema. El muchacho le aseguró entonces que no había necesidad de disculparse, pues su padre ya le había dicho que el señor feudal hacía lo mejor que podía. Reflexionando sobre ello, Maisel recordó que los Inuit eran el producto especial del territorio de Loran. Por lo tanto, no solo se vería afectado el suministro de alimentos, sino que sus fondos también sufrirían mucho si continuaba la destrucción de los Inuit. Así que, considerando la inusual aparición de los lobos verdes que normalmente permanecen en el bosque, se preguntó si esto significaba algo importante. Esa misma noche, Maisel decidió explorar el bosque por su cuenta tras enterarse de la existencia de las dañinas arañas de la muerte y de los daños que causaban en los campos. Mientras corría, de repente notó algo extraño a 200 pasos de distancia. A pesar de la extrañeza,
corrió hacia el lugar y descubrió una araña de la muerte. Mientras la observaba, pensó qué hacer y se dio cuenta de que si informaba al gremio, sabrían que había abandonado la ciudad sin informar a nadie. Por eso, decidió que simplemente la derrotaría con su propio poder. Inmediatamente, la araña se fijó en él y se dirigió hacia él para atacar. Sin embargo, consiguió esquivar el ataque, pero la araña no tardó en escupirle. Tras ser alcanzado por ella, exclamó que tenía un poco en la boca y le dijo a la araña que parecía estar contenta, porque cuando te cubres de esta neurotoxina, no puedes moverte. Sin embargo, el veneno no funciona en él porque en su vida pasada entrenó duro y tiene anticuerpos contra varios tipos de veneno. Ahora le toca atacar a él, que ha declarado su intención de mantener intacta a la araña para comprender el motivo del incidente. Y como ese es el caso, pensó en atacarla de la mejor manera. Después de golpearla con éxito, mencionó que, a pesar de ser un medicamento, podía llegar a ser extremadamente tóxico si aumentaba la concentración. Por eso multiplicó los anticuerpos de su cuerpo por varios miles y luego los introdujo en el cuerpo de la araña. Y esto también fue parte de su entrenamiento en su vida pasada, ya que su poder es la física. Con eso, se sintió feliz de que hubiera funcionado y empezó a planear qué hacer con el cuerpo de la araña. En el gremio de aventureros, el maestro de gremio Dodrigev estaba hablando de cómo el daño no hace más que aumentar y de que tienen escasez de aventureros. Lo que es más, también es difícil para ellos pedir ayuda a otras regiones en este momento. Pero, de repente, le llamó la recepcionista y le dijo que la araña de la muerte del bosque occidental había sido abatida. Sin embargo, siguió hablando de lo que había en el bosque occidental. En ese momento, finalmente se dio cuenta de lo que estaba diciendo sobre la araña de la muerte que había sido sometida. Después de eso, el gremio se vio rodeado de gente mientras el maestro del gremio comprobaba que realmente se trataba de la araña de la muerte. Entonces le informaron de que había sido descubierto por un equipo de aventureros de nivel de I, aunque solo se trataba del cadáver, no lucharon con él. Tras oír esto, preguntó qué tipo de magia se había utilizado, ya que no tenía arañazos en el cuerpo. Le dijeron que se trataba de magia de veneno y, si alguien realmente había sometido a la araña de la muerte con veneno, debía ser obra del filósofo Cero. Mientras tanto, en el bosque, Maude informó a sus hijos de que la gente decía que todos los monstruos del bosque habían sido erradicados. Maisel exclamó entonces lo increíble que era aquello y se sintió secretamente aliviada de que nadie pareciera sospechar de él. Sin embargo, Lars afirmó con seguridad que había sido él quien había derrotado a todos los monstruos, mientras que su padre también pensaba lo mismo. A pesar de ello, Maisel negó el hecho y aclaró que ni siquiera sabía utilizar correctamente un arco. Tras escuchar esto, su padre y Lars simplemente aceptaron el hecho, aunque es obvio que están decepcionados. Sin embargo, Maisel piensa seguir concentrándose en no utilizar todo su poder, ya que, al carecer de habilidades mágicas, su poder proviene de la física y, moviendo el brazo a gran velocidad, puede crear hojas de aire. Además, los anticuerpos de su cuerpo son altamente tóxicos y puede liberar este tóxico en forma de sudor. Sin embargo, siempre le resulta problemático que la gente confunda sus poderes con la magia. A pesar de ser el mismo en su vida anterior, fue alabado por todo tipo de milagros e incluso fue honrado como el mayor filósofo. Por eso siente que miente a todo el mundo, y por eso se siente mal cuando ocurre. De repente, apareció un animal delante de ellos y Mata lo consideró inmediatamente un objetivo potencial. Así que le pidió a Lars que tomara el primer turno, a lo que ella accedió con entusiasmo y le pidió a Maisel que la vigilara. En un rápido movimiento, Lars empezó a cantar y a transformar el fragmento de viento en una cuchilla y a gritar cortador de aire para cortar con éxito al conejo. Al ver esto, Mata asintió con la cabeza y Lars exclamó que lo había conseguido, por lo que inmediatamente la elogió por haber hecho un gran trabajo. Lars se volvió entonces hacia su hermano, que no tardó en comentar lo asombrosa que era. Sin embargo, ella se detuvo y le preguntó si podía piropearla, a lo que él respondió que ya la estaba piropeando. Aún así, eso no fue suficiente para ella y, tras ver su cara de esperanza, él trató de elogiarla mientras le daba palmaditas en la cabeza, lo que la hizo feliz. Después de eso, su padre invitó a Maisel a ser la próxima gran filósofa del mundo. Sin embargo, Maisel no sabía usar el arco ni la magia, y dudó en revelar demasiado de su poder. En cambio, expresó su deseo de ver cómo cazaba a su padre. Mata accedió de inmediato y declaró que abatiría al lobo verde delante de ellos. Luego indicó a Lars que retrocediera un poco y, cuando Maisel preguntó por él, Mata se limitó a comentar que Maisel era un chico gracioso, porque no creía que el futuro gran filósofo pudiera ser herido por un simple lobo verde. Al oír esto, Maisel se preguntó por qué su padre confiaba ciegamente tanto en él. Aún así,
le dijo a su padre que quizá no llegaría a ser el próximo gran filósofo. Sin embargo, su padre se limitó a preparar el arco y le pidió que le enseñara cómo se hacía. Pero antes de que pudiera soltar el arco, apareció otro animal y devoró al lobo verde. Al ver esto, Mata ordenó inmediatamente a los dos que abandonaran la zona, porque lo que tenían delante era un escarabajo fuertemente blindado, y esta criatura era demasiado difícil para ellos dos. A continuación, les recalcó que no debían preocuparse y que debían huir lo más rápido posible. Sin embargo, Maisel le preguntó si estaba seguro de que no quería que observaran desde un lado. Tras oír esto, Mata solo pudo afirmar que Maisel era realmente el próximo gran filósofo del mundo. Aún así, insistió en que la situación era demasiado peligrosa para ellos, así que debían hacerle caso y huir. Mientras tanto, Lars se aferró rápidamente a Maisel y temblaba de miedo. Entonces Maisel se dio cuenta de que su padre quizá intentaba proteger a Lars de cosas tan aterradoras. Sin embargo, su padre les gritó que huyeran mientras él se enfrentaba solo al escarabajo acorazado. Inesperadamente, se dio cuenta de que el escarabajo era fuerte, algo que no había esperado. Por ello, fue arrojado a un lado por el escarabajo, que inmediatamente voló hacia Maisel y Lars. Mata les gritó entonces que se marcharan rápidamente. Sin embargo, el escarabajo se acercaba lentamente a ellos, lo que hizo llorar a Lars. Al ver su angustia, Maisel perdió la compostura y declaró que el escarabajo tenía el descaro de hacer llorar a su hermana. Usando su voz, consiguió hacer volar al escarabajo en pedazos y dejó a los demás en estado de shock. Tras vencer al escarabajo, Lars le llamó, lo que le hizo darse cuenta del impacto de lo que acababa de hacer. Maisel intentó explicarse, pero su padre les abrazó inmediatamente y elogió a Maisel como futuro gran filósofo. Mientras, Lars expresaba su asombro. Sin embargo, Maisel siguió intentando negar el hecho y se dio cuenta de que realmente había metido la pata. Cuando se dio cuenta de que Lars estaba asustado, utilizó accidentalmente su poder y aumentó el volumen de su voz mediante interferencias constructivas para crear una gigantesca onda sonora. Como resultado, tanto su padre como Lars comentaron que era la voz asesina del mayor filósofo, aunque él intentó aclarar que no es tan fuerte como creen. Sin embargo, su padre señaló que debió ser él quien mató a la araña de la muerte, lo que también hizo que Lars se cuestionara si realmente era él. Incapaz de seguir negándolo, respondió que sí y explicó que no era para tanto. Pero oírle decir que no era para tanto le sorprendió a ambos y le informó de que se había informado de que la araña de la muerte había sido sometida utilizando un ataque venenoso. Es más, las propias arañas utilizaban magia venenosa suprema, pero esto sorprendió a Maisel al oírlo. Sin embargo, su padre declara que las cosas van a estar agitadas cuando vuelvan, lo que hace que Maisel pregunte por qué, pero Mata no contesta. Más tarde, en la mansión, Mata declaró que todos celebrarían la reencarnación del mayor filósofo en la ascensión de Maisel. Sin embargo, Maisel no tenía ni idea de lo que decía su padre y le interrogó. Mata explicó entonces que la fiesta era para celebrar la primera cacería del legendario filósofo Maisel, pero Maisel pensó que su padre estaba exagerando. De repente, llegaron su madre y Lars, y este preguntó inmediatamente a su padre si podía decir algo. En ese momento, Maisel esperaba que ellos dos fueran capaces de hacer entrar en razón a su padre y conseguir que se detuviera. Sin embargo, Lars informó a su padre de que ella y su madre habían hablado y sugerido que hoy fuera un nuevo día festivo, a lo que Mada accedió de inmediato. Entonces pidió a todos que prestaran atención y declaró que, a partir de hoy, este día del año quedaría marcado en la historia como el día de la primera cacería del mayor filósofo, Maisel. Pero tras oír esto, Maisel no pudo evitar gritar que su padre estaba yendo demasiado lejos. En la mansión Lorenz, Lars estaba ocupada eligiendo un vestido cuando vio pasar a su hermano y le llamó. Maisel le preguntó qué le pasaba y, en su lugar, le preguntó si llevaba su ropa habitual. Pero Maisel preguntó dónde, así que Lars preguntó a su padre si no se lo había dicho. Mata se dio cuenta entonces e informó a Maisel de que iban al baile. También le informó de que era un encuentro cara a cara y una gran oportunidad para exportar trigo al Principado de Amis, lo que podría enriquecer aún más el territorio de Lore. Aún así, Maisel le preguntó si estaría bien acompañarle a un lugar tan importante. Mata señaló inmediatamente que era obvio, porque Maisel es el milagroso retorno del gran filósofo, y, por otra parte, Lars está dotado de inteligencia y belleza. Por lo tanto, dado que el Principado de Amas alberga el territorio de Namorai, sería una gran oportunidad para atraer a las personas más poderosas del mundo. Aún así, Maisel intentó aclarar que no es precisamente un gran filósofo. Con eso, Lars le llamó y le preguntó por el baile más tarde. Él dijo que sí y se ofreció a bailar con ella,
lo que hizo que se sonrojara. Entonces ella le dijo que estaba deseando que viera su nuevo vestido, pero él le contestó que si era solo un vestido, podía verlo aquí. Pero esto hizo que Lars se detuviera y comentara que ese es el único defecto que ella ve en él, pero que él no tiene ni idea. Así que su padre conjetura que incluso el gran filósofo Marcel desconoce el corazón de las mujeres. Después, Mata les informó de que había algunas personas a las que le gustaría presentarles antes de que partieran hacia Namorai. Inmediatamente les pidió que pasaran, y un grupo de chicas entró y se presentó como la guardia destructora Cuerno de Vaca, formada por Catley, Flecha y Mata. Se acercó a Freillas, pero tras verlos, Mata descubrió que todas eran mujeres, pero Catley le amenazó diciéndole que le harían daño, a pesar de ser el señor feudal, si la subestimaba por ser mujeres. Es más, recalca que su cuchilla ha chupado la sangre de muchos palos, pero entonces se cortó accidentalmente la lengua al lamerla, por lo que Frey se preocupó y Errol le recordó que eso es peligroso. Pero Catley insistió en que tenían que hacer algo o la gente pensaría mal de ellos, y por eso no tuvieron trabajo durante 10 días. Sin embargo, Mata llamó a Sebastián para sustituirlos, lo que llamó la atención de las chicas. Entonces Catley le suplicó, pero él le contestó que no podían permitirse que sus guardias les causaran ansiedad. Por otro lado, Maisel de alguna manera se apiadó de ellas y le pidió a su padre que reconsiderara su decisión, y su padre inmediatamente le dio la razón porque fue él quien lo dijo. Pero cuando las chicas oyeron su nombre, enseguida lo rodearon y le dijeron lo agradecidas que estaban de poder conocer al que es el gran filósofo, y prometieron protegerlo a toda costa. Sin embargo, Lars los interrumpió y les ordenó que se marcharan, usando también la flecha del viento sobre ellos, y declaró que eso no era bueno, aunque su hermano fuera el gran filósofo. Por otro lado, Catley preguntó si el gran filósofo era realmente tan asombroso, pero fue inmediatamente reprendida por no saberlo y también se le dijo que el gran filósofo es el salvador de su tiempo. Es más, fue él quien derrotó a la araña de la muerte y al escarabajo pesado. Al oír esto, Catley dijo que esos eran los peores monstruos y que sería un honor. Además, la recompensa también es enorme, así que no tienen que comerse el bote de hierbas medicinales y pueden hacer una comida decente con él. Sin embargo, Maisel solo accedió a sustituirlas, lo que les hizo preguntarse por qué. Después de eso, finalmente comenzaron su viaje y, más tarde esa noche, Mada preparó la cena, en la que las chicas también estaban incluidas y no necesitaban ser reemplazadas. Después, empezaron a cenar y, durante la comida, Catley mencionó que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una comida decente. Con el primer bocado, las chicas no pudieron contener su alegría por lo deliciosa que estaba la comida. Sin embargo, la emoción de seguir la reencarnación de un gran filósofo permanecía en sus mentes, ya que era casi como un sueño, lo que también hizo que se sintiera feliz de haber dejado de ser un bandido. Sin embargo, Catley les preguntó si sabían que la magia de los bandidos también tenía su origen en el legendario filósofo. En respuesta, As le informó de que la magia del gran filósofo se creó para ayudar a la gente, pero Maisel no tiene ni idea de si esto ha ocurrido alguna vez. No obstante, As continuó contándole que una vez el gran filósofo utilizó su magia de detección para encontrar el laberinto para el pueblo que estaba sufriendo por su mal gobierno. Allí, les dio una gran cantidad de magia para ayudarles a explorar, y esa es la magia de bandidos que conocen ahora. Al oír esto, Maisel recordó que la aldea en la que se habían detenido era en realidad un asentamiento de bandidos que decían tener dificultades para encontrar comida. En respuesta, decidieron salir de casa y acabaron descubriendo el laberinto por casualidad. Sin embargo, parecía que la historia había sido alterada significativamente. En vista de ello, Frey preguntó a si su magia para desarmar trampas también servía como magia de detección. Sin dudarlo, As lo confirmó y señaló que la magia de camuflaje de Frey, utilizada para borrar sus huellas, también era la misma. Al oír esto, Catley se maravilló ante el gran filósofo, pero de repente Maisel notó una pisada y les informó de que había algo que se les acercaba, así que tenían que tener cuidado. Después de eso, todos se sorprendieron al ver que lo que tenían delante era un mono montado. Inmediatamente, Flecha informó a Catley de que luchar contra un mono es una mala idea, pero As cree que está hablando demasiado alto, así que le hizo callar. Y les recordó que no debían acercarse demasiado, pues morirían si los atrapaban. Mientras tanto, Maisel se preguntaba si el monte simio era realmente tan formidable como creían. A pesar de todo,
Catley empezó a dar órdenes a Flecha, y Frey siguió atacando a larga distancia. Después de eso, Flecha y Frey empezaron a cantar para usar sus armas y lanzar flechas de fuego contra el simio. A pesar de ello, el mono esquivó hábilmente los ataques e, incluso cuando As intentó desatar su ataque secreto, fue rápidamente contrarrestada. Esto la llevó a exclamar sobre la notable velocidad del mono, y Frey también comentó que no esquivó la llama y que es muy fuerte. Tras presenciar esto, Catley decidió que se marcharía y que intercambiarían sus lugares, encomendándose al señor feudal. Aún así, le recordaron que aquello era muy peligroso, pero ella siguió avanzando hacia el mono, que ya estaba preparado para aplastarla con el puño. Sin embargo, Maisel intervino y lanzó un potente puñetazo que lanzó por los aires todo el cuerpo del mono y dejó a las chicas conmocionadas. Cuando el cuerpo del mono cayó, las chicas quedaron en estado de shock, pero Catley se acercó a Maisel para disculparse y también se refirió a él como el poderoso gran filósofo, aunque Maisel se sintió un poco avergonzado por ello. Mientras tanto, Frey proclamaba con orgullo que había utilizado la legendaria magia del gran empujón, una técnica tan poderosa que incluso el Orichalcum se haría añicos al ser golpeado por su fuerza. Sin embargo, era la primera vez que Maisel oía hablar de ella. Aparte de ellos, Lars también lo elogió, mientras que su padre empezó a declarar que habían creado otra broma sobre su hijo. A pesar de ello, sintió que alguien se acercaba, y allí vieron que había 3 más. Entonces las chicas declararon que estaban condenadas, pero Mata les pidió que no entraran en pánico como una vaca. Aún así, Catley señaló que eran muchos, así que le sugirió que echara un vistazo primero. Allí observaron cómo Maisel hacía vibrar sus piernas a gran velocidad y la fricción del aire resultante producía fuego. Y como todos estaban cansados de un día de caza y viajes, declaró su intención de acabar con ellos de un solo golpe. De un rápido movimiento, dio una patada en la pierna y dejó a todos sorprendidos al ver cómo incineraba a todos los monos. Después, se dio cuenta de que el suelo se había convertido completamente en cristal y también se dio cuenta de que Frey estaba llorando mientras declaraba que lo que acababan de presenciar era la legendaria magia explosiva conocida como Gegaflar. Luego compartió que nunca esperó presenciar esto con sus propios ojos, y está tan conmovida que no puede contener las lágrimas. Sin embargo, Maisel quiere aclarar que es diferente y que solo se trata de física. Aún así, Lars le elogió por haber hecho algo maravilloso y afirmó que lanzar sin palabras es una hazaña que solo su hermano mayor puede lograr, pero Maisel le contestó que eso no es tan importante. Mientras tanto, la muchacha empezó a señalar que utilizaba una magia de proporciones legendarias a su edad y destacó su capacidad para manejar la magia explosiva, notoriamente difícil, sin cantar. Tras enterarse de esto, se dieron cuenta de que se trataba del poder del gran filósofo reencarnado. Por otra parte, Mata empezó a escribir otra historia sobre el gran filósofo Maisel, pero Maisel le detuvo inmediatamente. Después de la reunión, el grupo de Maisel continuó hacia la bola de Sam-Ra. En el camino, Frey especuló que si continuaban a este ritmo, pronto llegarían a Sam-Ra sin ningún incidente. Sin embargo, Maisel tenía un mal presentimiento. De repente, su carruaje sufrió una sacudida y Lars acabó cayendo por un lateral, pero Maisel consiguió coger. Inmediatamente le preguntó si se encontraba bien. Ella dijo que sí y le dio las gracias, mientras Frey notaba que parecía feliz. De repente, oyeron un fuerte ruido fuera, así que Mata salió rápidamente a ver cómo estaba Catley y le preguntó qué pasaba. Ella le contestó que se alegraba de que estuviera a salvo y que no era nada, pues se trataba de unos bandidos inútiles. El jefe de los bandidos les preguntó entonces si le habían oído y les ordenó que le entregaran el equipaje y el arroz para que les dejara vivir, pero Catley le contestó que se trataba de una broma divertida y les ordenó que desaparecieran. Les dio un pase especial por su broma, pero él no les prestó atención y solo mencionó que las acompañantes eran mujeres y parecían joyas preciosas. Así que decidió llevárselos también, y su subordinado incluso le preguntó si podían llevarse también al niño. El jefe dijo entonces que su afición seguía siendo la misma, pero que no le importaba. Con eso, declara que se llevará a los 2 niños porque quieren su propia tierra licenciosa. Tras oír esto, Catley decide finalmente atacarles, pero Mata también se une e informa al jefe de que hasta un mono puede entender que se nieguen educadamente. Aún así, el jefe ordenó a sus subordinados que atacaran para llevarse vivas a las mujeres y al niño, pero tenían que matar a los hombres. Con eso, Catley le preguntó a Mata si él también pensaba luchar. Sin embargo, un enemigo apareció de repente a sus espaldas, pero Mata consiguió atravesarlo y exclamó que aquello era ridículo, ya que aquellos ladrones eran como espantapájaros. Aliviada por ello, Catley llamó a Frey,
que inmediatamente empezó a cantar para que las llamas envolvieran su lanza escarlata. Al igual que ella, Lars también cantó para conjurar una bola explosiva que redujera todo a cenizas. Después, los dos lanzaron el lanzallamas y la bola de fuego contra los bandidos. Con la combinación del lanzallamas y la explosión, los bandidos no pudieron evitar gritar. Aún así, el jefe les ordenó que no se pusieran nerviosos y dispararan sus arcos. Sin embargo, recibieron un disparo de vuelta, lo que le hizo cuestionar las acciones de su subordinado. Después, Mata le llamó tonto y le dijo que ni siquiera necesitaba mostrarle el milagro del gran filósofo Maisel. Inmediatamente, el jefe se disculpó y se comprometió a cambiar, prometiendo lo mismo a los demás muchachos si les perdonaba la vida. Mata aceptó entonces y le tomó la palabra al jefe. Sin embargo, el jefe reveló que todo era una broma y arrojó unas semillas que crecieron rápidamente y capturaron con sus tallos a todas las chicas, incluida Mata. Con ellas capturadas, el jefe se rió de ellas por bajar la guardia tan fácilmente. Entonces sus subordinados le alabaron por ser el mejor y se preguntaron por qué también habían sido capturados. Luego explicó que los monstruos no pueden distinguir entre amigos y enemigos. Sin embargo, ahora solo quedan los niños. Pero Maisel le preguntó por qué no los había atado a ellos también, y él respondió que era porque no tenía que preocuparse de capturar a dos mocosos. Al oír esto, Maisel declaró que debía de haber calculado mal las cosas y le amenazó con que, si le ponía las manos encima a alguien, no se lo perdonaría. Sin embargo, el jefe le ordenó que no se moviera y le dijo que sabía que era el gran filósofo, pero que si se movía aunque fuera un poco, mataría a su padre, por lo que no debía hacer nada. Maisel preguntó entonces si estaba permitido incluso respirar, por lo que el jefe aclaró que no había ningún problema con la respiración, pero Mata sintió algo y expresó anticipación, lo que dejó al jefe confundido y le preguntó si estaba loco porque seguía hablando así en esa situación. Mientras tanto, Maisel le informó de que se limitaría a respirar, a lo que él respondió que podía hacer como quisiera. En consecuencia, Maisel empezó a respirar con normalidad mientras el jefe se dedicaba a dar instrucciones a sus subordinados y a proteger al chico. De repente, Lars detectó un cambio en el aire mientras Maisel seguía concentrado en el bandido. Los bandidos también sintieron que los alrededores se estaban volviendo más fríos e inusuales, por lo que notaron que había estado extrañamente frío desde que Maisel comenzó a respirar. Inmediatamente, el jefe trató de detener a Maisel, pero ya estaba envuelto en aire y fue congelado en su lugar por Maisel, lo que dejó a los bandidos en estado de shock al ver a su jefe congelado. Después, Maisel fue elogiado por Lars y su padre, que proclamaron que eso era de esperar del gran filósofo, que había vuelto a crear otro milagro. Mientras tanto, Frey empezó a hablar, lo que llamó la atención de Maisel. Sin embargo, ella solo declara con entusiasmo que la magia de hielo que se considera propagada por el conocido gran filósofo es la magia más fuerte llamada Permafrost. Por otro lado, las otras chicas también le felicitaron por la increíble magia y por lo emocionadas que estaban de ver el Permafrost de cerca. A pesar de todo, Maisel se dio cuenta de que Lars se alejaba, así que inmediatamente le preguntó si tenía frío, pero ella respondió que ahora hacía demasiado calor. Mientras tanto, el jefe lamentaba no haber conseguido robar el arroz con el que podría haber ganado dinero. Sin embargo, al final lo capturaron y Catley incluso le dio mucha cuerda. Tras limpiarlos, Mata declaró que los entregarían en el pueblo más cercano y se dirigirían a Namorai, ya que debían llegar hoy. Mientras tanto, en el castillo del marqués de Namorai, preguntaron a la dama pequeña si quería saludar a los invitados que llegaban, y ella respondió simplemente con un sí. En el territorio Namorai, el grupo de Maisel llegó por fin y fue recibido por la jefa de las criadas, Maisa, que les dio una calurosa bienvenida y les animó a buscar su ayuda siempre que fuera necesario. Maisel le informó entonces de que estaría ocupado leyendo libros por el momento y le pidió que cuidara de Lars. Sin embargo, Lars le preguntó rápidamente si volvería pronto a su habitación, a lo que él respondió que sí. Cuando se marcharon, Maisel se sumergió en sus libros, pero su amante se le acercó y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. Él le contestó que sí y especuló sobre si había sido ella quien les había invitado al baile. Sin embargo, insistió en que no lo entendería del todo sin comprender la definición de Surban. La profesora se sentó a su lado y se presentó como Erra. A continuación le dijo que se llamaba Lauren y le preguntó qué estaba leyendo. Erra le contestó que era un libro sobre el gran filósofo Maisel, lo que le pilló desprevenido. Preocupada por él, le preguntó si se encontraba bien y él respondió que sí. Entonces él le preguntó si tenía un interés especial por el gran filósofo, pero ella respondió que no era solo un interés porque el gran filósofo era su vida y todo. Ella le preguntó entonces qué admiraba del gran filósofo,
y él respondió que el filósofo parecía tener una gran fuerza física. Esto le hizo preguntarse qué habría pasado si el filósofo no hubiera descuidado sus capacidades físicas y mentales. Sin embargo, Arad comentó que era la primera vez que oía a alguien describirlo como físicamente fuerte. Entonces le preguntó qué libro había leído, pero de repente la conversación se vio interrumpida por un grito de por favor, y descubrió que era Lars al que agarraba a un chico que le ordenaba que no le desafiara. Maisel evaluó rápidamente la situación y utilizó sus poderes para apartar a Lars del chico. Tras asegurarse de que estaba bien, Lars preguntó por la chica que le acompañaba, a lo que respondió que era Eide y que debían conocerse. Inmediatamente, Eide comentó que su hermana era guapa, pero Lars lo negó. De repente, les llamó el chico que insistía en que prestaran atención y se hacía llamar Lacuna Wagner. También declaró que su poder mágico ya había alcanzado el nivel 100 a su edad y que suprimía el de un mago típico. Sin embargo, admitió que hablaba demasiado cuando no quería llamar la atención. Pero las tres intentaron abandonarle, así que les pidió que esperaran. Entonces dijo que Erra era hermosa y, sin saber siquiera quién era, declaró que las dos serían sus concubinas. Pero Erra respondió calificándolo de asqueroso, lo que hizo reír a los demás. Lars recordó entonces a su hermano que era de mala educación reírse así. Sin embargo, Lacuna insistió y dijo que parecía que no sabían realmente quién era. De repente, Mesa regresó y se disculpó con Lars por haberla hecho esperar. Pero Mesa también reconoció a su jefe y se percató de la presencia del hijo de la familia Wagner. Lacuna la elogió entonces como sirvienta de buenos modales, pero aclaró que era natural como criada de la familia Namorai. Sin embargo, Lacuna se dio cuenta de algo cuando mencionó a la familia Namorai y se refirió a la chica como la amante. Entonces Serra reveló que ella es Serra Namorai, y esta revelación conmocionó a Lacuna, incluyendo a sus hermanos. Como consecuencia, ordenó a Lacuna que se disculpara ante sus amigos y su criada. Así que Lacuna se enfrentó a ellos y les pidió perdón, que Maisel le concedió de inmediato. Después de eso, se marchó a toda prisa, y Mesa se disculpó inmediatamente con Maisel y Lars por las molestias, pero él le aseguró que no era nada. Sin embargo, Erra la oyó mencionar el nombre de Maisel, así que le preguntó si era el de quien se rumoreaba que no tenía poderes mágicos. Lars respondió entonces que sí y declaró que su hermano es el actual gran filósofo. Al oír esto, empezó a contarle de nuevo su vida y todo lo demás, pero Maisel la interrumpió porque ya la había oído antes. Aún así, Erra no pudo contener su emoción por conocer inesperadamente a la reencarnación del gran filósofo, pero Maisel le contestó que no. No obstante, les invitó a sentarse y le pidió que le contara su historia. Sin embargo, él se minimizó y afirmó que no tenía poderes mágicos. Pero Lars no estuvo de acuerdo y subrayó que ella era consciente de muchos de sus notables logros, como el movimiento que realizó cuando la ayudó antes, que ella reconoció como prueba de su magia espacio-temporal. Con eso, las dos chicas se unieron para persuadirlo de que revelara más. Más tarde, en el baile, Maisel se maravilló del ambiente, incluida su hermana, que le preguntó su opinión sobre su vestido. Él le respondió que le quedaba bien, lo que la alegró y no tardó en abrazarle. De repente, les dijeron que sus trajes le sentaban bien y que realmente eran los hijos de los que su padre podía estar orgulloso. Entonces Maisel aclaró que su padre también tenía muy buen aspecto. De repente, oyeron a alguien gritar y Maisel reconoció inmediatamente la voz. Allí, un hombre saludó a su padre y le preguntó si era el barón de los Loren, la familia que recientemente se había empobrecido por completo. Maisel reconoció que se trataba de Lord Wagner e inmediatamente le recordó que ambos eran condes, a lo que Wagner respondió que tenía razón. Mientras tanto, Maisel ya sabía que las familias Loren y Wagner tienen una mala relación, así que se puso a pensar en el mal presentimiento que tiene. Sin venir a cuento, Lord Wagner pidió permiso a Mata para que sus hijos compitieran por el afecto de la hija de la familia Namrai. Al principio, Mata se quedó perplejo ante la inesperada propuesta. Sin embargo, al ver la expresión de Maisel, comprendió rápidamente la situación. De repente, alguien intervino y expresó su incertidumbre sobre el significado detrás de la petición y esperó que no hubiera ningún problema. En ese momento, Erra llamó a Maisel, y un hombre que estaba con ella le saludó y exclamó que parecía ser el nuevo amigo de Erra. Tras reconocer que se trataba de Reis Namorai, Mata y Waidene le hicieron una reverencia, pero él les aseguró que no había necesidad de tanta formalidad. Mientras tanto, Maisel acaba de descubrir que esa persona es el padre de Erra y, dado que fue capaz de reunir a tanta gente en el baile,
piensa que realmente es una persona increíble. Después, Reis preguntó si Maisel era hijo de Mata y este se lo confirmó. También señaló que, a pesar de la corta edad de Maisel, sus verdaderas habilidades empezaban a parecerse a las del gran filósofo. Además, Erra añadió que Maisel es asombroso porque lee libros difíciles con mucha facilidad. Sin embargo, Waidene subrayó que, aunque Maisel es capaz de leer libros difíciles, eso no compensa el hecho de que no tenga poderes mágicos. Así que le invitó a un duelo mágico con su hijo. Al oír esto, Mata no pudo ocultar su sorpresa, pero Wagner insistió en que, puesto que Maisel era el gran filósofo, debería ser capaz de manejar un duelo sencillo, a menos que hubiera algo que intentara ocultar. Sin embargo, Mata aclaró que esta noche es el baile, por lo que no es el momento de mostrar magia. Ras también estuvo de acuerdo con Mata porque no quiere que un invitado salga herido. Aún así, Wagner le aseguró a Ras que no tenía por qué preocuparse, ya que solo tenía curiosidad por saber qué truco había utilizado el hijo de Mata, pero eso hizo que Mata le gritara. Mientras tanto, Maisel ya había decidido no utilizar sus poderes delante de la gente. Sin embargo, al presenciar el daño infligido a Lars y los insultos irrespetuosos contra su padre, le resultó imposible echarse atrás. Así que habló del duelo y dijo que sus acciones eran imperdonables, por lo que aceptaría el reto. De repente, alguien les interrumpió y dijo que estaba ocurriendo algo emocionante. Entonces habló de lo interesante que sería un duelo mágico entre el famoso gran filósofo y la familia Wagner, pero pronto se dieron cuenta de que no era otra que la princesa Melan del reino Amish. Junto a ella estaba el general Garland, que dijo tener el objeto ideal para el duelo. Sugirió que se enfrentaran a un golem mágico, que es un arma utilizada en el entrenamiento militar. También mencionó que estaba hecho con 100.000 monedas de oro, y ver este golem mágico despertó el interés de Maisel. A la vista de los golems, la multitud bullía hablando del próximo duelo entre los hijos de las familias Loren y Wagner. Algunos incluso mencionaron los rumores acerca de que Maisel era la supuesta reencarnación del gran filósofo. Sin embargo, la cuna dio el primer paso para empezar. Con ello, comenzó a blandir su varita y a entonar cánticos para maniobrar las piedras. Entonces su padre ordenó a Ras que abriera las puertas del patio. Después de eso, la cuna cantó los guijarros para atacar y utilizó la autoridad de las piedras a través del cual todas las piedras fuera entraron. Estaba allí de pie, pero recalcó que la cuna no tenía intención de pegar. La cuna declaró que estaba listo para comenzar. Así que, para empezar, Garland declaró que el primer atacante en el duelo mágico sería la cuna. Después de eso, el golem finalmente empezó a moverse y le atacó, pero consiguió pararlo y repelió el ataque del golem mágico usando solo piedras. Al ver el espectáculo, Lars comentó que era sorprendente y lo describió como una forma más robusta de magia. Mientras tanto, los demás observaron que la cuna estaba siendo rodeada, pero Wagner se dio cuenta de su falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la magia de la cuna. En respuesta, la cuna gritó, "Crash", a counter y Wagner explicó que el ataque y la defensa son la esencia de la magia de la cuna. Entonces uno de los brazos del golem fue destruido, lo que sorprendió a Garland, ya que el golem estaba hecho de orichalcum, un mineral conocido por su resistencia a los ataques físicos y mágicos, y elogió a la cuna por demostrar una magia increíble. A continuación, declaró que era el turno de Maisel y le preguntó si estaba preparado, a lo que Maisel respondió con un seguro sí. Por otra parte, Lars comenzó a compartir cómo ella está deseando ver su magia, mientras que Ara añadió que la sala será sin duda sorprendido, pero él respondió que esto es un poco demasiado. Mientras tanto, Garland se limitó a sonreír y expresar su impaciencia por ver las habilidades del dueño del gran filósofo reencarnado. Con eso, dio la señal para comenzar y los golems atacaron rápidamente a Maisel. Sorprendentemente, todos chocaron entre sí y los espectadores se dieron cuenta de que Maisel había desaparecido, pero en realidad estaba situado por encima de ellos, lo que dejó incrédula a la princesa. Tras aterrizar con éxito, Maisel pensó que habría sido mejor que solo hubiera sido él, pero Lars y su padre también han recibido un trato injusto, así que para recompensarles, tenía que dar lo mejor de sí mismo. Dicho esto, pasó junto a ellos antes de lanzar un puñetazo que no creía que llegara a mucho. Sin embargo, todos los golems se hicieron añicos y todos los que lo presenciaron estaban demasiado aturdidos para hablar, mientras que Maisel también estaba confuso por lo que había sucedido. Sin embargo, la multitud se mostró incrédula ante el hecho de que hubiera conseguido diezmar a todos los golems mágicos con sus propias manos. Al oír las reacciones, se preguntó si había exagerado, pero su padre y su hermana le abrazaron inmediatamente para alabarle como el más fuerte y reconocerle como el gran filósofo. Luego les dio las gracias y se preguntó si todo iba
bien, especialmente con el general Garland, que se había vuelto loco tras la desaparición de sus 100.000 monedas de oro y sus 5 golems. Al ver esto, preguntó a su padre si tenían que pagar una indemnización, pero la princesa le aseguró que no hacía falta porque los Wagner tampoco habían dicho nada. Aún así, ella le elogió por desplegar una magia magnífica y él le expresó su gratitud a cambio. De repente, ella le tendió la mano. Somata informó a Maisel de que la princesa le invitaba a bailar y le pidió que no la hiciera esperar. Al oír esto, le pidió que bailaran juntos, y ella respondió que estaría encantada. Más tarde, mientras bailaban, preguntó si el arroz era la especialidad del territorio de Loran, y Maisel se lo confirmó. Entonces la princesa alabó la exquisitez de las gachas, lo que hizo que Maisel se sintiera honrado y sospechó que su padre también se alegraría. Entonces la princesa expresó su alegría al oírlo. Después de eso, mencionó que se iría ahora, ya que sería reprendida si dejaba a esas damas esperándolo. Al ver a Ara y Lars, Maisel se dio cuenta rápidamente de la situación. Entonces la princesa agradeció el agradable recuerdo antes de marcharse. Después, Lars no tardó en llamarle, pero fue Ara quien rápidamente le sacó a bailar. Tirando de él, Ara aseguró a Lars que bailarían juntos a continuación, a pesar de que Lars había estado esperando pacientemente todo el tiempo. Mientras Maisel se ocupaba de que Lars no llorara, la princesa se acercó a Mata y le habló del plato de la noche, que en principio no iban a ser gachas, según había oído. Además, se comprometió a investigar a los culpables de los disturbios, por lo que Mata expresó su gratitud. Sin embargo, de repente comentó lo espléndidamente que había educado al gran filósofo y compartió su experiencia de probar un plato de arroz que nunca antes había probado. Es más, se interesó por el territorio de Loran, pero Mata le pidió que se aclarara, y ella le contestó que quería perturbar el territorio del conde Loran durante un tiempo, pero esto le pilló desprevenido, mientras Maisel seguía sin enterarse de la situación. A la mañana siguiente, el grupo de Maisel partió junto hacia el territorio de Loran. Sin embargo, no pudo evitar preguntar si estaba bien que la princesa fuera en el mismo carruaje que ellos. En respuesta, la princesa mencionó que había algo diferente en el tono del discurso, ya que quería hablar de forma mucho más informal. Pero Maisel se mostró confusa al respecto, así que declaró que le gustaría que cambiaran la forma de dirigirse a ella, ya que Alteza Amis es demasiado formal. Frey sugirió llamarla Alteza Melan, pero a Maisel no le pareció bien. Sin embargo, la princesa respondió que sería Melan, y que quería que la llamaran por ese nombre. Aún así, Maisel insistió en que Princesa Melan sería mejor, pero cree que es más formal. Tras oír esto, Lars dijo que era inesperado y que la princesa es difícil de abordar. Pero Maisel la interrumpió inmediatamente y le informó de que hay muchos hombres a los que les gustaría acercarse a alguien tan guapa como Melan. Sin embargo, ella aclaró que eso no le molestaba. Sin embargo, no esperaba que un hombre como el gran filósofo dijera algo así. Por lo tanto, si estuvieran un poco más cerca, podría llamársele jugador. Al oír esto, Lars preguntó a Maisel si le gustaban las mujeres un año mayores que él, pero él contestó que no tenía ni idea de a qué se refería. Por otro lado, Mulan se percató de la presencia del caballero en el exterior y preguntó a Tart por la situación. Tart le informó entonces de la presencia de bandidos y le aconsejó que permaneciera dentro del carruaje. Preocupada por los bandidos, Mulan preguntó dónde estaban, así que Tart señaló al cielo, donde se encontraban. Inmediatamente, el líder de los bandidos se presentó como los bandidos de Iriu y exigió que el grupo de Maisel entregara a la princesa y todo su dinero. Sin inmutarse, Tart preparó su arco y ordenó a los bandidos que se marcharan para evitar que les hicieran daño, pero él se limitó a ignorarlos y a provocarlos para ver quién salía herido primero. Al acercarse, Tart ordenó al escuadrón antiaéreo que se defendiera y disparara sus flechas, pero el jefe de los bandidos se mantuvo desafiante e insistió en que no lo conseguirían. Entonces ordenó a sus compañeros que les dieran una lección mayor atacándoles con lanzas. Confiado, el jefe de los bandidos preguntó al grupo de Maisel qué opinaban. De repente, Tart estuvo a punto de ser atropellada por un wyvern, pero Mata consiguió atajarlo y le recordó que no podía subestimarse, aunque solo fuera un wyvern. Tart respondió entonces que no lo subestimaba, pero en esta situación es un poco diferente. Mientras tanto, Maisel finalmente se dio cuenta de que esos eran wyverns. Entonces se acercó a ellos y preguntó a Tarta si estaba bien, pero se sorprendieron por su culpa. Después de verlos, especuló que todos estaban cansados de vigilar el carruaje, así que iba a ayudar. Tart le expresó entonces su gratitud, pero también le recordó que no debía esforzarse demasiado, a lo que él le agradeció su preocupación. Aún así, declaró que los derrotaría. Tart le dio las gracias, pero también se sintió confuso por lo que había dicho. Aún así,
les pidió que se prepararan un poco, así que Tart indicó a los demás que bajaran. Mientras los wyverns se acercaban, Tart empezó a preguntarse qué estaría haciendo Maisel. Mientras tanto, los bandidos se dieron cuenta de que los alrededores se estaban calentando, pero siguieron insistiendo en que ahora era la oportunidad de moverse. Por otro lado, Maisel acumulaba su poder en el puño antes de liberarlo y provocar un temblor repentino en los alrededores, creando con éxito un tornado, que también conmocionó a los bandidos. Al ver esto, Tart empezó a preguntarse si estaba soñando. Sin embargo, Frey les informó de que se trataba de la famosa magia catastrófica llamada Crisis Tornado. Después de eso, los bandidos fueron capturados con éxito y el líder preguntó quién le había dicho que era solo un niño, porque le parecía absurdo que pudiera producir un tornado así. En respuesta, sus compañeros le recordaron que había sido él, aunque intentó negarlo. Mientras tanto, Lars señaló que es realmente irónico que los malos hablen de sentido común. Luego les informó de que, además, su hermano puede producir algún que otro desastre natural si quiere. Por otro lado, Mata le preguntó a Milan si podían distraerse un poco, pero enseguida le preguntó a qué se refería. Entonces respondió que este lugar es territorio catarí, por eso tienen que presentarse y entregar a los bandidos que han capturado. Tras escuchar su explicación, Milan aceptó. Más tarde, en el castillo Cuter, fueron recibidos por el señor feudal Age, quien recalcó que no esperaba que hubiera bandidos montados en un wyvern. Por ello, prometió hacer todo lo posible por mantener a salvo su territorio y también disculparse por haberlos cautivado. Pero Melan le aseguró que no pasaba nada, ya que ella también había tenido la suerte de volver a ver la magia del gran filósofo. Después, les informó de que, aparte de los bandidos de Iriu, antes eran raros los daños causados por bandidos y monstruos. Por otro lado, Maude preguntó sobre la posibilidad de pedir ayuda al gremio. Entonces Age contestó que podrían compaginarlo con otras peticiones, como herramientas de hechicería, pero esto seguiría dependiendo del tipo de monstruo del que se tratara. Sin embargo, la idea de construir un túnel a través del territorio Cuter como relevo sería de gran ayuda, a lo que Mata también accedió, pero la distancia parece ser el problema. Sin embargo, Maisel les oyó hablar de un túnel, así que esa misma noche se dirigió a la montaña más cercana y encontró un buen lugar. Tras colocar la mano sobre la superficie, empezó a exhalar y a concentrarse para activar sus células y activar su mente mientras refinaba su poder a través de la mano. Después de eso, una enorme explosión sacudió la montaña, donde consiguió crear un túnel en su interior. A la mañana siguiente, Age se apresuró a informarles de la terrible situación. Somelan le preguntó qué le había pasado esa mañana. Se disculpó por la alteración, pero explicó que se debía a un terrible suceso. Más tarde, el grupo se reunió y le preguntó si el túnel que tenían delante se había terminado en una sola noche. Sin embargo, Frey recalcó que se trataba de la legendaria magia de ingeniería llamada Medgårdschlange, pero Emelan seguía sin creerse que se hubiera completado en una sola noche. Con eso, le preguntaron a Maisel al respecto, pero él inmediatamente preguntó por qué le preguntaban y aclaró que es imposible para él cavar un túnel en solo una noche. Aún así, recalcó que aunque él lo diga, sus ojos les dicen lo contrario. Además, Age les informó de que el túnel conduce al territorio de Namrai, pero hay otro que lleva al territorio de Loran, por lo que se trata sin duda de un gran logro que no se puede describir fácilmente. Aún así, Maisel sigue negándolo, pero su padre le dice que no puede ocultarlo por más tiempo, incluso Catley, quien compartió que ver este tipo de agujero despierta su espíritu para explorar. Pero Frey le informó de que no había nada dentro del túnel. Sin embargo, al oír esto, Maisel recordó que había notado algo cuando estaba excavando el túnel. Más tarde, Age le preguntó si se trataba de una mazmorra, a lo que él respondió que sí, aunque solo pareciera una roca. Entonces indicó a los demás que retrocedieran un poco para poder perforar la roca y revelar la gigantesca puerta que había dentro. Tras verlo, los demás creyeron por fin que se trataba realmente de una mazmorra, como él había esperado. Con eso, abrió la puerta e informó a Catley de que era su momento de brillar. Y es que cuando se trata de mazmorras, es el trabajo del aventurero, porque hay monstruos peligrosos. Pero también debe haber tesoros dentro que nunca han visto. Tras oír esto, el grupo de Catley se interesó de inmediato. Mientras tanto, Maisel indicó a su padre y a Age que informaran de esto al gremio, ya que probablemente no le creerían. Con eso, Tart le pidió a Melan que regresara a la ciudad, pero ella no le hizo caso porque su corazón estaba acelerado por esta aventura. Más tarde,
por el camino, Catley observó que la estructura era sorprendentemente fuerte. Entonces Maisel le explicó que la fortaleza de la estructura dependía de la mazmorra, y esta en concreto se parecía a una cueva que había visto en un libro. De repente, asintió algo y les alertó de que algo se acercaba. En un instante, se enfrentaron a un perro de 2 cabezas, que Maisel identificó como un ortros y declaró que era un oponente fácil. Sin embargo, las chicas se apresuraron a cuestionar cómo podía considerársele fácil. Sin embargo, Mulan piensa que no pueden quedarse de brazos cruzados, así que utiliza su magia para atacarlo y deja que lo utilicen como punto de partida. Sin embargo, se dieron cuenta de que se estaba cargando a sí misma, por lo que Catley ordenó inmediatamente a Frey que utilizara cualquier tipo de magia. Sin embargo, Frey se olvidó de la magia que puede defenderse de las llamas de una bestia mágica. Debido a esto, Maisel recurrió a gritar la palabra Begone, y el cuerpo del monstruo se congeló de repente, lo que hizo que Frey invocara la legendaria contramagia final que retrae todos los ataques y detiene el movimiento del oponente. Después de eso, Catley declaró que ahora era su oportunidad. Entonces todos empezaron a atacar al monstruo con todas sus fuerzas, donde estaba torcido, y Catley acabó con él cortándole la cabeza. Después, Catley exclamó que habían conseguido derrotar al monstruo, a lo que Maisel respondió que sí. Sin embargo, ella señala que aún están en el primer piso y que ya había un monstruo mágico, pero Ash respondió que no lo sabía porque ya estaba cansado. Entonces Tart insistió en que quizás necesitaban un sanador. Tras oír esto, Maisel se ofreció a curarles, haciendo desaparecer sus heridas y su cansancio. Entonces Frey declaró inmediatamente que se trataba de la legendaria magia curativa llamada Der Gran. Sin embargo, Maisel no pudo decirles que se trataba solo de sudor. Sin embargo, Lars añadió que tenía un aroma agradable, mientras que Milan dijo que se sentía refrescada, aunque en realidad era sudor. Después, sugirió que siguieran adelante por el momento, porque sentía un indicio aproximado de que no había muchos monstruos, así que podían continuar. Pero descubrir que él también podía hacerlo hizo que las chicas le llamaran increíble. Después, el grupo llegó por fin al despacho del jefe. Dentro, se dieron cuenta de que no había nadie. Sin embargo, la armadura del suelo se agitó de repente y se transformó en un caballero plateado. En un instante, fueron atacados, pero esquivaron hábilmente, por lo que Maisel declaró con confianza que se trataba de un oponente fácil. Pero las chicas se preguntaron cómo podía considerarse fácil con el caballero plateado delante. Maisel intentó dar un paso adelante, pero las chicas se lo impidieron. Frey explicó entonces que restringía tanto los ataques directos como los mágicos, pero que le vencerían si cooperaban. En respuesta, Catley pidió a Maisel que reconociera que no estaba bien que dependieran constantemente de él. Además, Lars vio en ello una oportunidad para ganarse el reconocimiento de su hermano mayor. Dicho esto, Mulan empezó a cantar para crear un escudo radiante en forma de vestido luminoso. Además de ella, Lars también empezó a cantar para crear una furiosa espada en forma de Intellipari. Después de eso, todas las chicas comenzaron sus ataques con Frey a la cabeza usando su sabueso, pero el caballero esquivó hábilmente el ataque usando su escudo, así que Catley aprovechó la oportunidad para acuchillar al caballero por detrás, haciéndole perder el equilibrio y caer en una trampa tendida por Ash usando su trampa de acero. Después de eso, Catley continuó su ataque, pero el caballero contraatacó con su espada, lo que la sorprendió. Sin embargo, Tart entró entonces en escena y asestó varios golpes al caballero, antes de hacer una señal a los demás para que lanzaran ataques explosivos. Después, esperaron a que se despejaran los alrededores. Sin embargo, Maisel observó una espada entre el humo y, utilizándola, el caballero atravesó el suelo, donde emitió una luz. Entonces el humo empezó a disiparse y las chicas observaron el inquietante silencio mientras se preguntaban qué había ocurrido. Pronto se dieron cuenta de que delante de ellas se había formado un muro. Catley señaló entonces que se trataba de un muro creado a partir del suelo. Maisel explicó entonces que un caballero de plata utilizaba toda la magia del viajero cuando moría, pero, afortunadamente, consiguió evitarlo. Así que, al final, las chicas descubrieron que habían sido salvadas por él una vez más. Sin embargo, un cofre del tesoro cayó delante de ellas. Entonces les aclaró que solo intervino al final, pero que ese cofre del tesoro es una clara señal de que la victoria es de todos. Mientras tanto, en el gremio de aventureros, el líder de los barbudos, llamado Bigote, preguntó a Age qué harían aventureros como ellos si él hiciera un túnel. En respuesta, Age le pidió que se calmara primero, ya que el gran filósofo llegaría pronto, pero a Mustache no le importó. De repente, Maisel regresó por fin,
por lo que Bigote exclamó inmediatamente que no le importaba que fuera el gran filósofo, pero fue inmediatamente sometido por el guardaespaldas de Eiji por actuar con rudeza. Después, Mata preguntó a Maisel cómo era el calabozo. Al oír hablar de la mazmorra, a Mustache le llamó la atención. Maisel respondió que sí y le dijo que dejaba caer muchos objetos y recursos. También había botines que iban desde un ortoz hasta trolls e incluso un caballero de plata. Pero Mustache interrogó a Maisel, por lo que éste le aclaró que también estaban con él todos los demás. Tras ver el botín, Mustache se acercó inmediatamente a Maisel y le llamó hermano mayor, prometiéndole también que los barbudos le dedicarían su vida, pero él le contestó que no tenían por qué hacerlo. Sin embargo, reconoció que había sido un insensato al pensar solo en perder su trabajo de guardia por la mejora del transporte, lo que le llevó a coger una rabieta. A pesar de ello, decidió devolver el favor a Maisel. Como resultado, su padre declaró que se había inventado otra historia sobre él, pero él solo le contestó que debían volver a casa. Más tarde, en el territorio de Loran, Melan se asombró al ver el pueblo donde nació y creció el gran filósofo Maisel. También se dio cuenta de que todo el mundo es alegre y de que el pueblo resuma calidez, igual que el nombre Maisel. Pero Maisel le informó de que su nombre le resulta un poco embarazoso. En cambio, le preguntó si era verdad, porque le parecía un buen nombre para el pueblo. De repente, un vendedor se fijó en Maisel y le ofreció su fruta, que hoy estaba más deliciosa. Sin embargo, se fijó en la chica que tenía al lado. Entonces Melan se presentó como Malan Amas. Al oír el nombre de Amas, enseguida se dio cuenta de que era la princesa del reino de Amas. La gente del pueblo se enteró y empezó a ofrecerle sus productos locales, desde comida hasta recuerdos y ropa. Pero ella respondió que no podía aceptar tanto. De repente, Maisel fue llamada por sus amigos Mogman y Nejin, que le preguntaron qué pasaba con la multitud. Él respondió que era porque la princesa de Amas estaba allí, pero al oírlo se sobresaltaron y, cuando Melan reparó en ellos, se acercó y les preguntó si eran amigos de Maisel. Dijeron que sí y la saludaron. Sin embargo, Milan les aseguró que no necesitaban ser formales, ya que eran amigas de Maisel y, por tanto, naturalmente también lo eran de ella. Por eso tuvieron la libertad de llamarla Milan, lo que les escandalizó. Al oír esto, una chica la llamó Milan, aunque el chico que estaba a su lado se lo impidió. Aún así, Milan le aseguró que tenía razón y también se presentó a ella. Al ver esto, Maisel no pudo evitar pensar que la princesa es increíble, ya que ha conseguido ganarse el corazón de todos en el pueblo, y parece que realmente es alguien con un encanto desbordante. Por otro lado, Tart le informa de que Mulan se sentiría honrada si el gran filósofo se lo dijera directamente a ella, pero él le aclara que no puede hacerlo porque aún es un niño y no está tan cerca de ella. Aún así, Tart insiste en que él es el gran filósofo. Mientras tanto, una misteriosa persona vestida con un abrigo negro le pregunta a su subordinada cómo va el plan, y ella le responde que ya está listo. Al oír esto, le informó de que el objetivo debía volver a Kaiser tras permanecer varios días, y que allí lo apuntarían. Además, terminarían el trabajo fuera del alcance del gran filósofo, por lo que no debían cometer ningún error, a lo que ella accedió. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.